El tráiler es la fortaleza, el metal grueso, el motor que ruge, es su refugio contra el desierto negro de la noche. Un conductor profesional recorre 18 horas seguidas, sabe lo que es estar solo, sabe lo que es el microsueño. Pero aquí está el detalle que desmorona toda la lógica. No era fatiga, no era la mente jugando sucio, era real. Todo camionero se jacta de su rutina, de su control sobre la bestia de acero que maneja. Creen que el peligro viene de fuera. Un neumático reventado, un bache asesino, un criminal al acecho en la gasolinera. Es la comodidad de ese pensamiento lo que los hace vulnerables. Porque cuando el miedo viene de adentro, del espacio que creías inviolable, no hay forma de parar. No puedes bajar la velocidad, no puedes salir corriendo. Estás a 3 metros de largo de pesadilla y la carretera te obliga a seguir mirando al frente. Ricardo, o Gordo, como lo conocían en las paradas de Querétaro, había recorrido la 57 de punta a punta en todos los horarios imaginables. Conoce el silencio que devora el sonido del motor y la luz amarillenta de las lámparas de vapor de sodio que parecen faros en medio de la nada. La carretera, para los camioneros, tiene su propia mitología, una que se cuenta entre el café quemado y el ruido de las máquinas de refrescos. La mayoría de esas historias son ruido. Hablan del diablo que te ofrece gasolina en una brecha sin señalización o de la mujer de blanco que se disuelve en el pavimento mojado. Ricardo se había vacunado contra esas fábulas. Él creía en el aceite, en los frenos de aire y en la disciplina de las horas de conducción. La superstición era para los novatos que se asustaban con el eco de su propia soledad. Sin embargo, hay un tipo de leyenda que sí cala hondo, porque no se trata de fantasmas genéricos. Se trata del horror específico del interior de la cabina. Los más viejos no lo llaman fantasma. Lo llaman el ladrón de inercia o la sombra del descanso. Es el relato de algo que entra contigo. No lo ves en el espejo, no te lo encuentras en el baño de la gasolinera. Simplemente, de repente, sientes que el espacio personal ha sido violado. La cabina, que es tu casa, tu oficina, tu refugio, se siente pequeña, tensa. Los viejos dicen que ocurre cuando el camión está vulnerable. Cuando paras para cargar combustible y te bajas a pagar, tu atención está en el ticket, en la tarjeta, en la propina. La cabina queda abierta por 2 minutos, con las luces interiores encendidas. Un lapso de tiempo insignificante para un ser humano, pero una eternidad para algo que no pertenece a este lado del asfalto. El cuento más espantoso no habla de gritos, sino de frío. Un frío tan denso que anula la calefacción al máximo, incluso en pleno verano desértico. Un frío que se instala entre el asiento del conductor y el asiento del copiloto, justo donde Ricardo guardaba su termo de café y su radio. El frío que no viene del clima, sino de la presencia. Ricardo siempre había pensado que ese frío era solo el aire acondicionado estropeado. O tal vez, simplemente, la psicosis del kilómetro 3000. Pero esa noche, a 500 kilómetros de su destino en la 57, el frío no fue lo primero que notó. Lo primero fue la ausencia de sonido, una quietud antinatural, donde hasta el rugido del motor parecía amortiguado, y luego ese peso inexplicable en el pequeño asiento de atrás. El mito se había vuelto una carga palpable. Ricardo se había detenido en un parador sin nombre que apenas ofrecía diésel barato y tortillas duras. Llevaba 16 horas al volante y sabía que, por protocolo, debía dormir. Había comido frijoles refritos recalentados, había revisado la presión de los neumáticos y había asegurado las cortinas de la cabina, sellando su burbuja contra el mundo exterior. Se puso el antifaz, sintiendo el aroma familiar de su saco de dormir y el motor enfriándose lentamente. El silencio, la bendición del camionero, se apoderó de todo.
Una hora después, el silencio se rompió. No fue un golpe ni un ruido fuerte, fue algo mucho peor: la ausencia del silencio. Ricardo se despertó de golpe, la adrenalina quemándole las sienes. Su cuerpo, entrenado para detectar la mínima vibración, le decía que algo estaba mal. Era como si el aire dentro de la cabina se hubiera hecho denso, pesado. Se sentía observado. Se quitó el antifaz. El interior de la cabina estaba en penumbra, solo roto por el débil parpadeo verde de la radio CB y las luces de los indicadores del tablero. Todo parecía normal, excepto el espejo retrovisor. El espejo, que reflejaba la litera de atrás, mostraba una silueta. Estaba sentada, no en la cama, sino en el espacio que quedaba entre la pared y la litera, una figura encogida que Ricardo no recordaba haber visto. No era su equipaje ni una sombra extraña. Era una mujer. Estaba vestida con lo que parecía un camisón ligero, blanco, de un material que brillaba ligeramente bajo la luz residual. La cabeza estaba inclinada, pero Ricardo sintió, con la certeza brutal del instinto, que ella estaba mirándolo fijamente a través de su nuca. No había entrado por las puertas estaban cerradas, con doble seguro. El miedo no llegó como un grito, sino como un hielo que le subía por la columna vertebral, paralizándole el diafragma. Intentó respirar, pero solo salió un jadeo seco. Se quedó completamente inmóvil, sus ojos fijos en el reflejo, esperando que la silueta se disolviera, que su mente le jugara la broma pesada de la fatiga extrema. Pero la mujer no se disolvió. Más bien, se movió. Lentamente, como si estuviera hecha de plomo, levantó la cabeza. El camisón blanco se deslizó un poco, revelando un hombro pálido y delgado. Ricardo notó, con horror creciente, que el movimiento no hacía ruido. El motor estaba apagado. La cabina debía amplificar cualquier roce de tela o crujido de metal. Pero la mujer se movía en un silencio absoluto. Y entonces Ricardo vio su rostro en el espejo. No era un rostro de ultratumba, descompuesto o sangriento. Era el rostro de una mujer normal, pálida, con el pelo oscuro cayendo sobre sus hombros. La característica más aterradora era la expresión, un vacío total, una quietud sin alma, y sus ojos, grandes y negros, estaban clavados en su nuca. Ricardo sintió la presión física de la mirada. La mujer no parpadeaba, y lo que es peor, la luz verde del tablero se reflejaba en el vidrio del espejo, pero no en sus ojos. Parecía absorber la luz. Ella estaba allí, sentada, respirando su aire, en su espacio, esperando. El instinto primario de Ricardo, después del pánico, fue girarse, darle la espalda al espejo y enfrentar lo que fuera que estuviera invadiendo su refugio. Pero una parte de su cerebro, helada y lógica, le gritó que no lo hiciera. Mantenía la vista fija en el retrovisor, esperando la disolución de la ilusión, esperando el chasquido del despertar. Pero la mujer no se iba, y la quietud se hacía insoportable. Si se giraba, perdería el campo visual. Si se giraba, estaría exponiendo su pecho, su garganta. El espejo, por horrible que fuera, le ofrecía una distancia, una capa delgada de vidrio entre él y la anomalía. Ricardo intentó hacer la prueba que todo hombre racional haría. El movimiento. Levantó la mano derecha, despacio, y la colocó sobre el volante. Mantuvo la respiración, observando el espejo. La mujer permaneció inmóvil. Luego, con un valor que no sabía que poseía, hizo el ruido más mundano posible. Aclaró su garganta, un sonido áspero y seco. El efecto fue inmediato y aterrador. La figura se enderezó súbitamente, como si un resorte la hubiera impulsado. Sus ojos negros se abrieron un poco más, y Ricardo pudo notar una humedad extraña alrededor de ellos, casi como si estuviera llorando una sustancia oscura, y habló.
No fue un susurro fantasmal, fue una voz normal, baja, pero resonó en el habitáculo, amplificada por el silencio. ¿Ya te vas, gordito? El gordito lo fulminó. Ese apodo era para sus amigos de la ruta. Nadie más lo usaba. Y el tono no era amenazante, era íntimo, como si ella fuera su esposa o una compañera de cabina que había estado durmiendo plácidamente hasta que él se había movido. Ricardo sintió una náusea violenta. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo sabía su apodo? ¿Cómo había roto la doble cerradura sin hacer ruido? La pregunta que le exigió una respuesta era física. ¿Era sólida? ¿Era tangible? Ella sonrió. Fue un movimiento sutil, apenas una tensión en las comisuras de su boca que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa de depredador tranquilo. La noche está fría. ¿Por qué no te quedas un rato más? Ricardo sabía que si se quedaba, moriría. No necesariamente de forma violenta, sino de una extinción lenta, absorbido por esa quietud y ese frío que emanaba de ella. El camión no era su refugio, era su trampa. Su mano izquierda se movió como un relámpago hacia la palanca de cambios. Tenía que encender el motor, tenía que mover la tonelada de acero y romper la inercia de la presencia. Un movimiento imprudente, un acto de fe. Si ella reaccionaba antes de que él pudiera arrancar, no tendría escapatoria. La parálisis era el verdadero peligro. El ceticismo se había roto. La mujer estaba allí. El método de supervivencia de Ricardo no era la confrontación, sino la velocidad. No iba a bajar a enfrentarla, no iba a gritar, ni a rezar. Iba a usar lo único que lo conectaba con la realidad, su camión. Con un movimiento brusco, giró la llave de contacto. El motor de 12 cilindros tosió. Un golpe brutal de sonido, la explosión de diésel que destrozó el silencio opresivo. Mientras el motor rugía, Ricardo se atrevió a girar la cabeza medio centímetro hacia el espejo. La mujer ya no sonreía. La expresión de vacío se había transformado en una mueca de puro fastidio, de irritación, como un niño que ha sido despertado de una siesta importante. Ricardo no esperó a que la pesadilla se materializara del todo. Sus manos volaron por el tablero, embrague a fondo, primera marcha enganchada. La caja de cambios, normalmente dura, obedeció con un clank metálico y satisfactorio. El camión se sacudió cuando Ricardo soltó el freno de mano. Y fue entonces cuando el terror se hizo físico. Ella no se movió de su asiento, pero el aire en la cabina se volvió glacial, tan frío que le dolió la piel expuesta de sus brazos. Vio su aliento condensarse frente a él, en pleno México caliente, a medianoche. Un olor penetrante, dulzón y pútrido, como lirios en descomposición. Era tan fuerte que le desgarró las fosas nasales, mezclándose con el diésel caliente. La entidad estaba rechazando el movimiento, estaba aferrándose al espacio. Ricardo no miró al espejo, sino al parabrisas. Aceleró, no suavemente, sino pisando el pedal a fondo. El tráiler, cargado con 20 toneladas de maquinaria, se arrastró fuera del parador en un torbellino de piedras y humo de escape. Ella gritó, no un grito humano. Era un sonido largo, vibrante, que no venía de su garganta, sino del propio metal de la cabina. Era la resonancia del pánico en el acero. Ricardo sintió la presión del frío en su nuca. Algo le tocó el hombro izquierdo, justo por encima de donde terminaba el cinturón de seguridad. No fue un golpe, sino un roce. Una mano fría, pequeña y húmeda, que se posó y se retiró en una fracción de segundo. En ese momento, su instinto le dijo que lo único que la mantenía a raya era el movimiento, la inercia. El camión tenía que ir rápido, tenía que dejar ese lugar y no volver a parar. Apretó el acelerador, sintiendo el camión alcanzar la velocidad de la autopista. El dolor en su oído, causado por el grito resonante, se mitigó lentamente a medida que los kilómetros se sumaban. No se atrevió a mirar el espejo.
Mantuvo sus ojos fijos en la carretera desierta, en la línea blanca que se acercaba furiosamente. 100 kilómetros más tarde, Ricardo finalmente se atrevió a girar el espejo hacia el lateral, evitando el reflejo de la litera. Sus manos estaban sudadas y temblaban convulsivamente, pero el frío en la cabina había cedido. El olor a putrefacción se había ido, reemplazado por el aire caliente del motor y el aroma rancio de su propia sudoración. La aniquilación de la entidad había sido directamente proporcional a la velocidad. No era un fantasma anclado a un lugar. Era una criatura anclada a la quietud, a la pausa, un parásito que se alimentaba del descanso, que esperaba el momento en que el camionero cedía su vigilancia. Por eso se la llamaba el ladrón de inercia. Ricardo condujo sin pausa las siguientes 10 horas. No se detuvo para el café, ni para orinar, ni siquiera para ajustar la carga. El miedo a detenerse era más fuerte que la necesidad biológica. Si reducía la velocidad, si se permitía un momento de calma, ella podría regresar. O tal vez nunca se había ido del todo, solo estaba inactiva. Cuando llegó a la central de entregas en Toluca, bajo la luz brutal y fría del amanecer, se sintió seguro por primera vez. Se detuvo en el patio de maniobras, rodeado de grúas y otros camiones. El ruido humano, el griterío de los trabajadores, era un escudo. Apagó el motor. El silencio normal regresó, un silencio de maquinaria fría. Abrió la puerta de la cabina y salió, sintiendo el sol en su rostro. Nunca el aire de la mañana le había parecido tan limpio. Se obligó a subir de nuevo, sacó su linterna y apuntó a la litera. Rebuscó entre sus sábanas y su equipaje. Nada, pero había algo. En el asiento donde ella se había sentado, justo donde le había rozado el hombro, la funda de tela gris tenía una mancha. No era sangre ni tierra, era una marca oscura, como aceite denso que había permeado la tela. La mancha era pequeña, del tamaño de una moneda antigua. Ricardo se acercó con cautela y la tocó. La mancha estaba fría, no fresca sino fría, como el interior de un congelador. Y la forma. No era una mancha aleatoria. Tenía la forma definida de la huella de una mano pequeña. Esto cambió todo lo que creía saber sobre esas leyendas. La mujer no era una simple aparición mental. Había depositado algo químico, físico, que interactuaba con el tejido. La prueba irrefutable de que la experiencia no había sido un microsueño o la neurosis del camino estaba allí, impresa en su cabina. Era como un detector de mentiras químico, un residuo de la visita. Ricardo arrancó el asiento con rabia, la tela rasgándose con un sonido brutal. No quería esa prueba, quería que desapareciera, quería que todo regresara a la normalidad de la fatiga. Tiró la funda al suelo de cemento, pero el daño no estaba solo en la tela. La mujer, o lo que fuera que ella representaba, había usado la cabina de Ricardo como un útero, un lugar para dejar su marca. La verdadera implicación de la huella era esta. No era un fantasma que perseguía a los camioneros. Era un parásito que marcaba su territorio. Si la entidad existía solo en la quietud, si era el opuesto de la inercia, ¿por qué dejar una marca física? La respuesta lo golpeó con la fuerza de un camión sin frenos. La marca era un cebo, una forma de anclar su regreso. Mientras Ricardo revisaba frenéticamente cada centímetro de la cabina, buscando otros rastros, se dio cuenta de que no había forma de limpiar esa marca. El frío que había sentido no era simplemente el aire, sino la energía que ella consumía. La entidad se alimentaba de la paz, de la seguridad del conductor, dejando a cambio un punto focal de congelación y terror. Piense en esto por un segundo. La cabina es pequeña. Todo está diseñado para ser funcional y seguro. El conductor vive en una rutina de movimiento constante. Cuando la mujer aparece, utiliza ese espacio íntimo como un arma.
Ella no tiene que romper las cerraduras, porque las cerraduras no la detienen. Ella simplemente está allí. Si la huella oscura era una marca, entonces el camión de Ricardo ya no era su propiedad. Era un faro. El mito del ladrón de inercia cobraba un nuevo significado científico, o pseudocientífico en el peor de los casos. Un depredador que usa la física del vehículo como una herramienta de caza. Para un camionero, esta es la condena máxima. El camión es su vida, es la herramienta de su oficio. Si el camión está contaminado, su sustento se convierte en su mayor peligro. No puede detenerse, pero necesita dormir para conducir. Un dilema mortal. Ricardo sacó su navaja. Cortó con furia el panel de aislamiento detrás del asiento, buscando rastros de humedad, de cualquier cosa fuera de lo normal. No encontró nada más que cableado y el metal limpio. Pero la sensación de que ella estaba esperándolo, durmiendo en las entrañas del camión mientras él lo movía, no se iba. La paz había sido robada de forma permanente. La consecuencia directa de esa huella de mano helada era que Ricardo había perdido su brújula. La línea entre la locura y la realidad ya no existía. Antes de esa noche, si se despertaba asustado, podía culpar a la pizza grasosa o a las horas acumuladas. Ahora tenía la prueba material de que algo había estado allí, respirando en su espacio. El cambio fue inmediato en su comportamiento. Ya no dormía en el camión. Se quedaba en moteles de carretera caros, dejando la cabina vacía y sintiendo una punzada de culpa paranoica. Temía que, al dejar el vehículo solo, ella pudiera invitar a más, o quizás que se fusionara con el motor. El camión, un Kenworth T680 prácticamente nuevo, comenzó a fallar. No eran fallas mecánicas grandes, sino ruidos pequeños, inexplicables. El aire acondicionado, incluso a máxima potencia, soplaba un aire viciado con ese leve dejo a lirios podridos. El ladrón de inercia había alterado la química del vehículo. Los otros camioneros lo notaron. Ricardo, siempre el bromista, se había vuelto silencioso, paranoico. Se sentaba solo en los comedores, siempre mirando por encima del hombro, con las llaves del camión en la mano. Cuando alguien le preguntaba si estaba enfermo, él solo podía pensar, no estoy enfermo, estoy marcado. Lo más devastador fue el impacto en su trabajo. Tuvo que empezar a rechazar rutas que requerían pausas largas en áreas remotas, justo las que pagaban mejor. Su eficiencia cayó en picada. La entidad no solo robaba el descanso, robaba la vida económica y social de la víctima. Pero la entidad no se había manifestado solo como un horror nocturno. Había dejado una enseñanza perversa. La entidad no quería matarlo inmediatamente. Quería la agonía lenta, el desgaste de la desconfianza. Quería que la carretera se volviera su propia cárcel psicológica. Ricardo, desesperado, intentó limpiar la cabina con todo lo que encontró: desinfectantes industriales, cloro, incluso agua bendita que compró a regañadientes en una capilla de carretera. Nada funcionó contra la marca oscura. Simplemente se sentía más fría al tacto. La consecuencia era clara. Si la entidad había marcado el camión, significaba que la cabina ahora era una casa, y la mujer estaba esperando pacientemente a su regreso, tal vez no físicamente visible, pero sí latente. La próxima vez que se detuviera para dormir, no lo despertaría con una voz íntima. La próxima vez actuaría. La respuesta que la entidad había dejado generó una nueva pregunta. Si la marca era un ancla, ¿podría el ancla ser removida? Y más importante aún, si ella solo se manifestaba en la quietud, ¿qué sucedería si Ricardo rompía la quietud de forma permanente? Un día, mientras descargaba en Guadalajara, un colega que notó su ansiedad extrema le habló de otro caso en el norte. Un camionero llamado Pancho, que había vendido su tráiler casi nuevo después de que supuestos ruidos extraños lo volvieran loco.
Pero mientras miraban la mancha oscura en la funda del asiento, Pancho les había dicho algo que nadie había entendido. No es que te visite, es que te absorbe el aire. Ricardo pensó en la quietud, en el aire denso y frío que había sentido. La nueva teoría era simple y a la vez imposible. La mujer no era solo un espíritu, era un vacío, una zona de baja presión que se alimentaba de la estabilidad molecular del aire y, por extensión, de la estabilidad psíquica del conductor. Esto lo conectaba con algo más grande, la ecología del terror de la carretera. La 57 no estaba solo llena de criminales o baches. Estaba llena de predadores que usaban la inmensidad del paisaje y la rutina del transporte como su campo de caza. Si la mujer se manifestaba cuando el camión estaba detenido, era porque el motor apagado significaba un sistema de energía inerte. El motor encendido y la velocidad generaban vibración, calor y un flujo constante de aire. Esa turbulencia era su única defensa. Ricardo se dio cuenta de que no estaba luchando contra un fantasma, sino contra la física inversa. Intentó una solución extrema. Compró varios kilogramos de sal marina gruesa, de esa que se usa para deshidratar carne, no por superstición, sino por la química. La sal absorbe la humedad. Si la entidad era un vacío frío que dejaba rastros húmedos y olía a putrefacción, tal vez la deshidratación agresiva podría disipar su ancla. Antes de su siguiente viaje, espolvoreó la sal por cada rincón de la cabina, bajo el asiento, detrás del tablero, cubriendo completamente el lugar de la huella. La cabina ahora parecía el fondo de un acuario abandonado, pero Ricardo no le importó. Era un intento de guerra química contra la anomalía. Subió al camión, sintiendo el crujido salado bajo sus botas. El aire, de alguna manera, se sentía más seco, más áspero. Si la mujer regresaba, tendría que enfrentarse no solo a un motor rugiente, sino a un ambiente hostil, deshidratado. Era un sí, peligroso, pero era lo único que tenía. Ricardo se preguntó, ¿es suficiente la sal para luchar contra una criatura que se alimenta de la inercia del universo? El nuevo viaje fue un infierno psicológico de 24 horas sin descanso. Ricardo condujo como un hombre perseguido. Solo se detenía para recargar diésel, manteniendo el motor encendido mientras un despachador llenaba el tanque. En su mente, la mujer estaba allí, dormida bajo la sal, esperando un momento de debilidad. Pero lo que descubrió al llegar a Monterrey no fue un regreso de la entidad, sino una confirmación de su naturaleza parasitaria. Al revisar la cabina bajo la luz del día, Ricardo notó que la sal había cambiado de color en ciertas áreas. En la litera, justo encima de donde estaba la huella invisible en la pared trasera, la sal se había vuelto grisácea y húmeda, a pesar de que el clima era seco y cálido. Algo había absorbido la humedad de la sal. Más impactante aún, el cableado detrás del asiento del conductor que él había expuesto previamente estaba corroído. No por óxido normal, sino como si algo muy ácido o muy frío lo hubiera atacado. El ladrón de inercia no solo se alimentaba de la quietud, sino que usaba su vacío para descomponer la materia circundante. Esto significaba que la mujer no solo invadía el espacio de descanso, sino que estaba lentamente destruyendo el camión a nivel molecular. Un proceso lento, pero letal. Si se hubiera quedado en el parador, si hubiera cedido al sueño, el proceso de descomposición habría sido acelerado, quizás desintegrándolo a él mismo. La imagen más grande era clara. La Ruta 57 no era solo una vía de transporte, sino un ecosistema de depredación. Los camiones, que transportan la vitalidad económica del país, también transportan a estos parásitos silenciosos. Ricardo ahora entendía por qué muchos camioneros vendían sus vehículos después de eventos extraños.
no por la mancha en la reputación, sino porque el vehículo estaba químicamente comprometido, marcado para el colapso. El camión de Ricardo no se rompería por una falla simple. Colapsaría en el medio de la nada por la descomposición interna de sus sistemas eléctricos y neumáticos, orquestada por esa entidad. El destino no era el horror súbito, sino la trampa inevitable en el desierto, la quietud forzada. No era una película de terror donde hay un exorcismo o una confrontación con fuego. Era una lucha biológica contra un organismo que usaba el terror como su principal toxina. El legado de la mujer en el asiento trasero no fue solo el trauma, sino el conocimiento. Ricardo sabía que no podía vender el camión. Transferir esa máquina marcada sería pasar la sentencia de muerte a otro colega. Pero tampoco podía seguir conduciendo, sabiendo que el cableado se pudría bajo el asiento. La única forma de ganar era convertir su camión en algo que ella no pudiera soportar, un objeto de movimiento perpetuo, una máquina de ruido y turbulencia. Empezó a incorporar hábitos que desafiaban la quietud. Dejó de apagar el motor en las gasolineras, desperdiciando combustible con descaro. Nunca volvía a utilizar el aire acondicionado, abriendo las ventanas incluso en pleno calor, forzando la renovación constante del aire. El silencio era su enemigo, el rugido era su protector. Compró alarmas baratas y sensores de movimiento que instaló por toda la cabina, programados para emitir un pitido molesto cada vez que la cabina detectaba un cambio de presión o un movimiento mínimo mientras él dormía en un motel. No quería detectarla. Quería atormentarla con el ruido y la interrupción. La cabina, antes un santuario de orden, se convirtió en una trampa caótica. Cables sueltos, la sal gruesa que cubría el piso y el olor a diésel mezclado con los desinfectantes industriales que rociaba cada mañana. Para los otros camioneros, Ricardo el Gordo se había convertido en una figura patética, conduciendo un camión ruidoso y descuidado. Pero para Ricardo, la cabina era ahora su arma. Había convertido su fortaleza en un ambiente hostil para el depredador. Pero el legado más triste fue el fin de su hogar. La carretera, antes su amante, se convirtió en una vigilancia constante. Él era el perro guardián de un camión infectado. La ruta era un ciclo de miedo y velocidad, un acto de fe para evitar la quietud. La mujer le había quitado la paz que el camino largo solía ofrecer. El silencio era ahora sinónimo de peligro. Ricardo supo que este juego no terminaría hasta que el camión colapsara totalmente, o hasta que él mismo, exhausto por el ruido y la desconfianza, se detuviera para el descanso final, dándole a la mujer el momento que había estado esperando. La única certeza era que, mientras el metal rugiera, él seguiría vivo. El tiempo en la carretera tiene una cualidad extraña. A veces son horas estáticas que nunca terminan. Otras son meses que se desdibujan en un ciclo de diésel y faros. Para Ricardo, el tiempo se había convertido en un enemigo. Cada minuto que el camión envejecía, la corrupción interna avanzaba. La pregunta final que atormentaba a Ricardo era: ¿quién o qué era realmente esta mujer? ¿Era solo un espectro? ¿O era una manifestación de la propia soledad y el desgaste físico que consume a los camioneros hasta que no queda nada? Cuando miraba el espejo, no buscaba un fantasma, buscaba la prueba de que podía seguir moviéndose. El horror de la carretera no reside en el accidente espectacular, en el vuelco o en el fuego. Reside en la lentitud, en la degradación gradual de la cordura, en el conocimiento de que la misma herramienta que te da la vida es la que te va a matar. Ricardo aprendió que la vida del camionero es una búsqueda constante de inercia. Es mantener la tonelada de metal en movimiento para luchar contra la quietud, que es el inicio de la entropía, del caos. La mujer del asiento trasero no era un demonio.
Era la encarnación de la pausa no deseada, el colapso que el conductor sabe que le espera. El camión sigue corriendo. Ricardo el Gordo sigue conduciendo, exhausto, paranoico, pero vivo. Su camión, cubierto de sal, con fallas eléctricas y con el motor siempre encendido, es un monumento a su resistencia, un altar móvil contra el silencio. La carretera es larga, y en algún momento el camión se detendrá, y cuando eso suceda, ella ya no preguntará si se va a quedar.